Hola chicos, bueno, nos hemos quedado aquí en el último vídeo, hemos ya colocado la cara de Cayetano tal y como la vamos a utilizar en el montaje final y bueno, vamos a empezar con los ajustes algo más complicados de color y de imagen. En primer lugar hay que ver un poco cuál es la saturación general de la imagen, vamos a coger un medio tono así de la máscara y vamos a ver un poco cuál es su saturación. Vemos, como nos imaginábamos, que tiene una saturación muy baja, así que es lo primero que vamos a hacer sobre la capa de Cayetano. La duplicamos, siempre para poder volver al resultado original si nos equivocamos, y nos vamos a imagen, ajustes, tono, saturación. Bajamos la saturación hasta un nivel más o menos deseado. Perfecto. Bueno, ya que tiene un poco la misma imagen de piel que tiene el resto de la imagen, hay que ver que el contraste de esta imagen es bastante más elevado. Vemos como las sombras de la máscara son muy pronunciadas y en la cara de Cayetano pues tenemos muchas menos sombras, con lo cual vamos a ir al brillo y el contraste de esta foto. Vamos a aumentar el contraste hasta el 20 más o menos y un poquito el brillo. Perfecto. Vale, vemos como se nos ha vuelto a saturar un poco la imagen, así que volvemos a tono saturación y desaturamos un poquito hasta encontrar este tono que tenemos en el cuerpo del póster de Saw. Vamos a ir a sombras e iluminaciones para seguir corrigiendo un poco estos elementos. No queremos reducir las sombras, pero sí queremos aumentar un poco las iluminaciones, en efecto. Entonces reducimos las sombras y al mismo tiempo un poquito estas iluminaciones. Y ahora es cuando en el contraste de semitono vamos a llevarlo un poco más o menos a más 25 hasta que veamos que ya tenemos el brillo que queremos. Si vemos que queremos más sombras podemos aumentar un poco, pero luego volveremos al brillo, al contraste de esta foto. Vale. Entonces, aunque parece un montaje más complicado de lo que realmente es, hay una manera bastante simple de abordarlo. Vamos a bajar la opacidad de la capa de Cayetano para ver un poco cuáles son los elementos de la máscara y de Cayetano que coinciden. La boca está bastante bien colada, la nariz igual, y sin embargo el ojo de la máscara sí nos va a afectar bastante a la hora de fusionar las dos capas. Así que vamos a pasarnos a la capa de Jigsaw y aquí es donde vamos a suprimir este ojo que nos va a molestar bastante a la hora de fusionar las dos capas. Los que no sepáis de lo que estoy hablando, podéis remitiros al vídeo del Zapataki y de los tampones de clonar para más detalles sobre estas herramientas. Los que ya lo hayáis visto, sepáis cómo funcionan estas herramientas de tampón de clonar o pincel corrector, pues vamos a ello. Vamos a empezar a quitar el ojo, vamos a duplicar siempre esta capa por si queremos volver y vamos a empezar. Vamos tirando pequeñas líneas con la forma del ojo hasta que nos quede más o menos el ojo suprimido y con la textura que queremos de piel un poco rugosa. En este caso, si volvemos a la capa de Cayetano y bajamos la opacidad, de la capa de Cayetano, vemos que la cuenca es un poco más pronunciada en el caso de Cayetano y este personaje tiene los ojos un poco pequeños, con lo cual tenemos que ampliar un poco esta zona de iluminación para que el ojo no quede en una zona donde hay dos luz y sombra, con lo cual vamos a seguir editando la máscara hasta que la cuenca nos quede ajustada con el ojo de Cayetano. Poco a poco, paciencia. No pasa nada si nos queda un poco raro, lo vamos a ajustar con el pincel corrector, es simplemente comprobar que el ojo ya queda más casado, incluso podemos reducirlo un poco más. Y ahora nos vamos a nuestro pincel inteligente, el pincel corrector, para quitarle un poco de repetición a esta
parte que acabamos de redibujar, que quede algo más aleatoria, sin coger tampoco partes que no queremos, y pues con paciencia y poco a poco coger de distintos puntos hasta que quede algo más natural la cuenca del ojo. Volvemos a la capa de Cayetano y vemos que ya está un pelín mejor, simplemente esta zona, que haya más transición con las sombras. Así. Y que la textura quede bien definida. Vamos a coger una zona así un poco más neutra, la frente también un poco. Y vamos copiando texturas de varios sitios para que nos quede una imagen un poco más natural y que no se note tanto. Pues una vez que ya está hecho eso, la boca vemos que la sonrisa difiere un pelín en los dos casos, así que vamos a realizar el mismo trabajo con esta comisura del labio. Y lo podemos hacer directamente con el pincel corrector, ya que es una zona muy pequeñita, no hace falta pasar por el tampón de clonar. Y vemos como ya coincide bastante con la foto de Cayetano. Vamos a decirlo así un poco más. Y ya tenemos así más o menos casada la imagen. Vamos a una opacidad de 100% y vamos a usar el modo multiplicar. Y entonces vemos como ya se fusionan bastante mejor las dos capas. ¿Cuál es el problema? Que seguimos teniendo una capa un poco saturada y que no tiene el brillo y el contraste que necesitamos. Así que para empezar a hacer estos ajustes vamos a duplicar esta capa. Vamos a desaturarla por completo y vamos a dejarla como nuestra capa de referencia. En la de abajo es donde vamos a hacer nuestros ajustes ya de brillo y contraste. Pues vamos a aumentar mucho el contraste y bastante el brillo. Vamos consiguiendo el efecto deseado. Esta capa se va a quedar casi posterizada, que es dos colores simplemente. Y en la de arriba ya vamos a hacer ajustes mucho más finos. Vamos a desaturar un poquito a Cayetano. Y vamos a ir otra vez al brillo y vamos a aumentar. Hasta que veamos que conseguimos un poco el efecto deseado. Entonces seguimos teniendo un poco de color, debe ser la capa de abajo, si no me equivoco sí que ha quedado completamente posterizada, y vamos a desaturarla completamente. Entonces vamos viendo cómo empieza ya a ser algo más propia a la máscara. Vemos cómo se empieza a adaptar mucho mejor el montaje a lo que estábamos buscando desde el principio. Entonces por aquí tenemos un poco de sombras, no queda bien hecha la forma de la cara, con lo cual lo que vamos a hacer es comprobar dónde está el problema. Bueno, pues en ambas máscaras de capa podemos tapar un poco esta parte, que igual nos va a servir de mucho, tapando, y lo mismo para la máscara de arriba. Vamos a quitar esas imperfecciones, queda un pelín mejor. Para que quede perfectamente con la máscara de Jigsaw vamos a desplazar un poco más la parte de Cayetano y que quede, vemos un pelín ahí, no, queda bastante bien, simplemente es la parte del ojo. Esta parte de la ceja la podemos quitar completamente, yo creo, porque así queda como de perfil perfectamente. Ahí, y vamos a la capa de abajo también y suprimimos esta parte. Pues ya tenemos un perfil completamente mejor. Entonces, uno de los problemas que nos surge también es que bueno, la máscara de Jigsaw nos ha quedado un pelín ahí, vale, perfecto.
Entonces vamos a seguir aplicando nuestra máscara de capa y quitar estos pelos, no nos interesa en absoluto. No sabemos qué frente es, si es la de Jigsaw o es la de Cayetano, pero bueno, poco nos da bastante igual. Quitamos toda esta parte, quitando, y empieza a quedar un resultado bastante más adecuado al que estábamos buscando. Un problema que nos surge es que aquí en el ojo, si os fijáis, sigue teniendo un poco la textura de la piel que hay debajo, con lo cual vamos a crear una nueva capa y en esta capa vamos a dibujar simplemente la parte del ojo en blanco. Que este ojo quede perfectamente resaltado y no quede con esa textura de piel que está muy bien conseguida para el resto, pero para el ojo se nota bastante. Pues esto, bueno, nuestro ojo ha quedado igual un pelín demasiado real, con lo cual podemos bajar un poco la opacidad de esta capa y llegamos a un ojo bastante más natural y que estábamos buscando. ¿Qué más cosas podemos ir corrigiendo? Bueno, la nariz aquí nos ha quedado un pelín rara, entonces lo que sí podemos hacer es tapar también esta parte y quedarnos con la nariz de Jigsaw. Entonces vamos a la máscara de capa y vamos quitando en la de arriba y en la de abajo. Siempre hay que tener cuidado que cuando quitemos algo en una de las dos capas, también la quitemos en la de abajo. Estas sombras del ojo tampoco nos apetece mucho tenerlas, con lo cual vamos a ir perfeccionando hasta quedarnos con la mayor cara de Jigsaw posible que podamos. En este caso, aquí por ejemplo, igual hemos quitado demasiada boca de Jigsaw y queda un pelín rara la foto en este caso, así que vamos a dibujar un pelín. Vamos a volver con el tampón de clonar, volvemos a reconstruir un poco la boca de Jigsaw hasta que el resultado sea más o menos el adecuado. Incluso nos podemos quedar con la boca de Jigsaw y quitar esta parte de la boca de Cayetano. Quitamos aquí esta parte y en la capa de arriba también. Entonces tenemos una boca más natural y bueno, como lo he dicho, hay que ser prácticos. No sabemos exactamente si es la boca de Jigsaw o la boca de Cayetano, pero los grandes trazos de la boca de Cayetano han quedado reflejados y partíamos. Pues vamos a volver al grupo, vamos a meter todo esto en un grupo y vamos a ver un poco de dónde partíamos y en dónde estamos. Pues como la nariz ha quedado bastante bien reflejada, la boca también, y el montaje ha sido bastante exitoso. En fin, simplemente quedarse con este ejercicio que hemos usado la fusión de dos máscaras al mismo tiempo, una en multiplicar, vamos a ir viendo, una, perdón, esta está activa, una multiplicando y otra casi posterizada, las dos cada una con sus ajustes, y hemos ido ajustando cada una de las dos hasta conseguir el efecto que queríamos. Entonces, una vez ya tenemos esto hecho, vemos como hemos casado bastante bien la foto de Jigsaw. En fin, a mí no me gusta mucho lo de la boca todavía, así que vamos a perfeccionar, pero bueno, esto ya es cuestión de cada uno. Perdonad si este ha sido un poco más desordenado este vídeo, yo voy haciéndolo también un poco al mismo tiempo que vosotros. Vamos a quedarnos con la boca de Cayetano. Entonces vamos a editar finalmente ya la última parte, sería la boca. Vamos a volver a quitar esto, pincel corrector, toda la boca que podamos y a ver cómo queda. Bastante bien. Quitamos un poco más de información. Vamos a quitar casi toda la boca, vamos, realmente. Tenemos una
textura así más o menos. Estamos buscando y vamos viendo cómo queda la boca de Cayetano. A veces hay que ver un poco. Queda bastante mejor, aplicada con la textura que queríamos. Y lo único que nos faltaría ya es la nariz un poco. Con la nariz de Jigsaw tiene una forma pues, un poco peculiar. Y vamos a ello. Vamos a un poco feo, así más o menos, y que el agujero lo hagamos nosotros con la capa de Cayetano. Bueno, el resultado es aceptable, tampoco hay... es bastante difícil conseguir en poco tiempo un resultado perfecto, pero bueno, quedarse con el método de trabajo y luego el día del examen, bueno, queda la capa del ojo, tener un poco ese método de trabajo, ¿no? Tenemos por una parte la capa de Jigsaw que nos va a dar la posibilidad de hacer todas las texturas que necesitamos y luego ir fusionando las dos capas de Cayetano, una mucho más contrastada y con mucho más brillo y otra que nos dé más las formas que queremos y los rasgos de Cayetano. Así que bueno, el resultado creo que está bastante bien. Teníamos esto al principio y ahora está bastante casada. Vemos cómo cambia bastante y en fin, de este resultado que teníamos pues hemos pasado a este. Está bastante bien integrada dentro del montaje y creo que está bastante conseguido. Espero que os haya servido de bastante. Ya os digo, perdonadme si ha sido un poco desordenado, lo hago al mismo tiempo que vosotros, así que bueno, espero que os haya servido. Guardaríamos y hasta el siguiente vídeo.